El primer punto importante que tenemos que abordar es la arquitectura del mundo interior. Esta es, sin lugar a dudas, uno de los temas neurálgicos, porque aquí es donde la indagación con respecto a mi realidad comienza. Cuando yo me refiero a la arquitectura de mi mundo interno, yo tengo que darme cuenta que existen dos cosas adentro de mí. Existe esta dicotomía interna. Y esta dicotomía interna está dada por algo que está en constante percepción, es decir, un ente de percepción, que muchas tradiciones le llaman el testigo, por ejemplo, eh, la conciencia, ¿no? Eh, y luego existe una mente que se desarrolla. Entonces, yo puedo tener muchos pensamientos, sin embargo, quien los está observando es el testigo o la conciencia misma. Si yo puedo guardar silencio un segundo dentro de mí, yo me voy a dar cuenta de que estas dos cosas las puedo observar perfectamente. Y antes de continuar con el tema y un poquito más de la explicación, les voy a dar una analogía que aparece en el Rig Veda, en este primer libro de la humanidad, y describe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Y esta analogía es la analogía de los dos pájaros que están en un mismo árbol. Existen dos pájaros que son muy parecidos, casi similares. Hay dos pájaros que no solamente son muy parecidos, sino que se llevan muy bien, compaginan muy bien. Sin embargo, uno de esos pájaros está unas cuantas ramas abajo y ese pájaro está consumiendo la fruta del árbol todo el tiempo. Está consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y el segundo pájaro está a unas cuantas ramas arriba y el pájaro se encuentra en completa observación. El pájaro no come, está tranquilo y solo observa lo que el pájaro de abajo hace. En esta analogía, obviamente, el pájaro de arriba, que es el observador, es la conciencia, el testigo, el ente de percepción, y el pájaro que está abajo es el ego que está consumiendo la fruta del mundo. Entonces, en este ejemplo, yo claramente me doy cuenta de que existe dentro de mí un ente que percibe, una conciencia que está tranquila, que no es afectada por lo que el pájaro consume y solamente está como un eterno testigo de lo que ocurre. Del otro lado aparece una mente, en esta mente el personaje es Ramón, yo soy esa mente, y esa mente es el segundo pájaro y es el que está consumiendo las experiencias de la vida. El cuento relata cómo ese segundo pájaro empieza a consumir a veces frutos muy dulces, a veces frutos muy amargos, pero sigue consumiendo todo el tiempo. Y si ustedes se fijan, el ejemplo es magnífico porque de hecho hay un personaje que es Ramón, que está consumiendo las experiencias del mundo, que está catalogando las cosas del mundo, que está etiquetando lo que le sucede, que le está poniendo nombre a las cosas, a los sentimientos, a las sensaciones, etcétera. Y Ramón está en contacto con este mundo externo todo el tiempo. Esa entidad que está consumiendo el mundo entero es el pájaro que consume los frutos del árbol, ¿cierto? Entonces, ese es el primer pájaro el que yo creo ser, Ramón, ¿no? El segundo pájaro, que es el ente que percibe, está todo el tiempo y su única función es percibir. Y esta es la eterna dicotomía que tenemos adentro de nosotros. Este es el secreto que ese primer ser humano se dio cuenta acerca de un ente que percibe y lo que yo llamo el yo.
Esto es fundamental para yo poder entender qué es la meditación y qué es lo que estoy buscando con esta meditación. Es muy importante reconocer que la principal problemática que nosotros tenemos, o lo que los textos de meditación me dicen, es que en realidad quien realmente es el que existe, o mi naturaleza real, es la conciencia misma. Es el pájaro que está posado inmutable en la parte de arriba del árbol. Y el personaje que aparece como una ilusión óptica es Ramón, que es este ego que aparece como una personalidad que tiene que interactuar con el árbol de la vida y consumir sus frutos. Pero quien realmente hace la observación, quien realmente hace la percepción, es la conciencia misma. Nosotros tenemos tantos problemas con nosotros mismos porque creemos que quien está al mando, o quien realmente soy yo, es el pájaro que consume las experiencias. Y esto es la gran mentira. Esta es la gran ilusión, y los textos lo que nos dicen es que esta diferencia es la que hace que tengamos una vida de sufrimiento o una vida de mucha armonía. Esto es lo que esos primeros individuos se dieron cuenta, y a partir de este momento, a partir del momento en el que ellos se dieron cuenta, empieza esta obsesión por investigar qué es la conciencia y qué es ese ente o esa mente que aparece, que en sí no tiene una tangibilidad real. Para terminar la cápsula y dejarlos con un ejemplo para que se vayan a pensarlo, es, imaginen a una persona con Alzheimer, o imaginen una persona con amnesia. Esa persona, su entidad, o sea, Ramón, en el momento en el que yo tengo un accidente y me da amnesia, y Ramón desaparece, es decir, yo me despierto en el hospital y no recuerdo quién soy, no recuerdo nada de mi vida y no recuerdo nada, ese Ramón que existía se desapareció con el accidente. Sin embargo, el ente que está con vida sigue adentro de mí y es el que me sigue, es la naturaleza real de ese individuo. Una persona con Alzheimer, lamentablemente su vida se borra su personalidad, la persona sigue viva, sigue hablando, sigue percibiendo el mundo, sigue interactuando con él, pero la personalidad que todo el tiempo fue deja completamente de existir. Estos son los pequeños ejemplos para que ustedes vean cómo esa dicotomía realmente aparece. Y en la primera meditación que ustedes tengan, si no es que ya han tenido una, ustedes probablemente se dan cuenta de esto. Probablemente han ido a la naturaleza, han ido a festivales de música, han estado a lo mejor con su pareja, han estado trabajando intensamente, han estado muy concentrados tocando un instrumento, jugando algún deporte, y ustedes pueden a lo mejor haber tenido la experiencia de percibir claramente cómo Ramón como entidad desaparece, pero la actividad continúa. El ente de percepción continúa observando al mundo, percibiendo, gozando, pero la mente ya no está ahí. Esa es la división que estamos buscando, y esa es la división que la meditación está buscando observar y estudiar.